Buenos días al hoy senador de la República, Germán Gautiño, ex intendente de Salto, con temas que son de preocupación en general para lo que es el Salto todo, sobre todo por los hechos de pública conocimiento que se han dado en estos últimos días. Germán ha sido el intendente de Salto, se han manejado muchas cosas, se siguen manejando muchas cosas, es o se siente el responsable de todo lo que está pasando o ha seguido pasando y sigue pasando en el departamento? Yo claramente me parece que he sido un actor importante en esta última etapa, he sido el intendente de mi departamento. Sí creo que soy el responsable de varios errores, pero también el responsable de 60 meses, de muchos aciertos y de muchas cosas buenas que pasaron para Salto. Creo que últimamente la única o mayor preocupación de mucha gente ha sido estar marcando los errores, los cuales yo ya he reconocido y que principalmente creo que han quedado plasmados en que perdí la elección. Allí está mi derrota y allí está mi escenario. También creo que después se ha generado todo un escenario de pensar solamente en campañas negativas, y yo aposté mucho más a las soluciones y al departamento. Lo había hecho ya antes de finalizar la elección y saber cómo era el resultado. Me había cruzado con integrantes del actual gobierno y el propio hoy actual intendente le manifesté. Para mí la campaña electoral terminó acá, ahora pensar en Salto. Y durante todo este tiempo también un poco mi perfil y la manera de mantenerme ha sido la de esa, de priorizar Salto, cuando en verdad también podría haber tenido varios motivos para salir fuertemente, porque creo que en realidad en 60 meses nosotros hicimos un esfuerzo muy grande, un trabajo muy grande, y que se lograron muchas cosas para un departamento a nivel de todos los aspectos que podríamos desarrollar. Por lo tanto, no me voy a quedar solamente con la etapa final, la cual también me parece que otros actores pueden ir sacando las conclusiones de lo que fue la campaña electoral, de lo que dijo uno y otro, y de lo que fue pasando después, y eso un poco también lo dejo a criterio todo. Me parece que no tengo que salir yo siempre a estar comunicando o diciendo esto es así, porque entraría en un ida y vuelta que no creo que le aporta al departamento, y yo soy senador de la República, electo, a mí nadie me designó a ningún cargo y a ningún lugar, y en realidad mi intención siempre era ser un senador, y eso, a diferencia del diputado, me da una responsabilidad en todo aspecto mucho más nacional, pero siempre mi intención fue mucho más mi departamento. Yo tengo más ganas siempre de pensar o de trabajar por Salto, porque es mi departamento y no es mi partido político, que por Rivera, que gobierna mi partido político, y de mano tendida, y de ir volcando las experiencias de lo que hemos estado viviendo, y en ese aspecto, bueno, poder también colaborar. Y lo demás, me parece que son conclusiones que tienen que ir sacando quienes van un poco siguiendo las noticias en varios de esos aspectos. Por lo tanto, también peleamos 60 meses para que nadie ganara un peso menos, y peleamos 60 meses para que nadie perdiera la fuente de trabajo. El ahorro que hoy maneja el propio gobierno es lo que, si uno hace por año y lo multiplica por 5, mayor al déficit real de lo que también hoy marcan los números de la realidad, más allá de que en campaña se manejaron que era el doble y que iban a poder controlarlo. Así que son varias, muy amplia la pregunta, y en ese aspecto me podrían aparecer varias respuestas que estoy dispuesto a desarrollar. Justamente, más allá de todo, digo, en la campaña que fue por ser el intendente nuevamente de Salto, justamente la ciudadanía elige a Lima hoy, pero el margen de diferencia fue muy escaso. Y mucha gente en la calle, por ejemplo, se pregunta, ¿qué hubiera pasado si ganaba Germán? ¿Iba a ocurrir lo mismo que está ocurriendo ahora? ¿Iban a quedar, por ejemplo, más de 200 personas sin trabajo, todo ese tipo de cosas que se está dando hoy, por ejemplo? Nosotros dijimos en la campaña que habíamos cometido errores y que íbamos a trabajar sobre ellos. Íbamos a cumplir nuestra palabra. También dijimos que la garantía de los funcionarios éramos nosotros. Por lo tanto, teníamos pensado asumir. Yo siento que en este escenario propio que tiene este nuevo gobierno, con una financiación de 1.000 millones a 15 años,
y con lo que se ha estado manejando y cómo hemos nosotros luchado 60 meses casi solo y pudimos cumplir en gran parte con muchas cosas, creo que podíamos tomar medidas, corregir y a partir de ahí buscar y seguir avanzando en un mejor departamento. No creo que la solución sea decir en una campaña que podés controlar un déficit de casi 2.000 millones, como en algún momento se manejó, sea hasta a veces 3 veces menos o la mitad, y después la salida sea cortar en el tema del sueldo de la gente, dejar gente en la calle e ir cerrando la Casa de la Cultura, ir cerrando diferentes lugares o cortando colaboraciones y un montón de temas que nosotros también lo podríamos haber hecho. Si el escenario era tener recursos y no hacer varias tareas, nosotros también lo que hacíamos era levantarnos muy temprano y matarnos trabajando todo el tiempo para poder llegar, y muchas veces en varios temas no pudimos llegar y no pudimos cumplir con todo, pero nunca dejamos de hacer el esfuerzo. También podríamos haber tenido o haber tomado medidas de estas características, pero nunca queríamos cortar por ese escenario, y en verdad si seguíamos lo que dijimos en campaña lo íbamos a cumplir, corrigiendo lo que ya habíamos vivido los 5 años. Para el jefe principal, el jefe, el máximo, en este caso el intendente, ¿se hace difícil, por ejemplo, que el rubro cero que se habla, que es el tema de los sueldos de la intendencia, acapare el 85% o en algún momento, como se habla, del 86%? ¿Se hace muy complicado? O sobre todo pensando también en las obras que se pueden hacer. Recién lo decías, que en tu periodo también se hicieron cosas importantes, digo, de las cuales nosotros sabemos y conocemos, digo, porque también formamos parte de este departamento. Mire, el tema rubro cero, primero que en verdad, si uno está pensando en el rubro cero, no podrían estar, según hace ya 9 días, el propio presidente de la Junta Departamental de Salto, en un programa televisivo, reconocía que iban ingresando 60 personas. Por tanto, pasaron 9 días. Yo no quiero ser impreciso en las cifras porque después cuando veo imprecisión en otras me genera un poco de molestia. Por lo tanto, con precisión, repitiendo las palabras de él, hace 9 días iban ingresando 60. El rubro cero también es el costo de lo que es el personal en un presupuesto. Entonces, si en estos momentos no se está haciendo obras, no se está invirtiendo, no se está haciendo un montón de cosas y se está destinando todo a sueldos, el rubro cero puede ser hasta el 100%. Porque en verdad, en esa distribución, si mañana no se hiciera nada, si no se genera servicio, no se comprara nada y se pagara solo sueldos, el rubro cero sería el 100%. Después también hay varias acciones para poder no tener que cortar por el hilo más fino de la gente. Por ejemplo, los aportes de las empresas, de las intendencias, son el 16%. ¿Sabe cuánto aportan las empresas públicas? UTE, Antel, 7%. El BPS a Salto le cuesta, entre aportes patronales y los aportes de los funcionarios, 16 millones por mes. Quiere decir que le cuesta más de 160 millones, casi 200 millones de pesos por año en un presupuesto de 1.500 millones. Son aportes realmente impresionantes, en donde definitivamente hay varias maneras de manejarlo y también de cómo mejorar la inversión. Se dijo que con apoyo del gobierno nacional, o también como nosotros lo manejamos en su momento. ¿Por qué nos toca solamente el 34% del Fondo de Desarrollo para el Interior y el 66% va para los ministerios? Para invertir en obras en el interior y todavía sin seguir un mecanismo que tiene que seguir el Fondo de Desarrollo Interior. Entonces, hay muchas maneras de poder bajar ese rubro por encima de que nosotros planteamos, nos quejamos y después lo aceptamos cuando el 3 de junio del 2010 el intendente Gabrieli firma una adecuación de 563 funcionarios en donde los choferes de ómnibus dejaron de ganar entre 7 y 10 mil pesos y pasaron a ganar entre 27 y 30. Y en donde nosotros, cuando quisimos tomar medidas con eso, en verdad hubo una fuerte medida gremial, en donde, no sé si recuerdan ustedes en la cobertura, pasaba rodeada la intendencia, yo salía también con las dificultades que eso generaba, hubo varios inconvenientes y nosotros terminamos en una negociación en donde decíamos, bueno, nos queda plantarnos y pelearnos todos estos 5 años para adelante o seguir en este gobierno multipartidario, cumplir el programa de gobierno y asimilar esto y pensar hacia el futuro. Y lo tomamos y allí
solamente en esa decisión, cuando nosotros no habíamos asumido, ya estábamos subiendo varios puntos, porque le decía, la gente ganaba una cosa, lo que no ganó durante los 5 años en el gobierno de Fontecilla, empezó a ganar en lo que fue una decisión que se tomó porque habíamos ganado nosotros. Entonces, en ese escenario hay muchas cosas que también pueden ser importantes. Y en el rubro cero, también, si usted está tan preocupado, usted no puede darle ingreso a tantas personas en tan poco tiempo. Y aparte también tiene que preocuparse en aumentar la inversión, en aumentar los servicios y aumentar las posibilidades de conseguir apoyos para poder que eso no sea así. Y también en el tema de impuestos, que genera las dos cosas que yo estoy demostrándole claramente. Es un aporte que es el doble a las empresas públicas, porque y un aporte al BPS que es increíble. Para nuestra función, que es justamente recoger de la gente lo que la gente se pregunta en la calle, en estos últimos días se hablaba de punteros. Digo, en la parte futbolística, punteros eran aquellos como Chigia que se iban por la punta o hacían el centro o hacían el gol para el Mundial. ¿Qué significa ser puntero? Que en este caso decían eran punteros del Partido Colorado o de Vamos Salto. Yo, con mucho respeto, le diría, me parece que es una pregunta para quien lo ha dicho. Yo no sé qué está diciendo con eso. Lo que sí sé es que claramente quienes ingresaron en nuestra administración son calificados así. No así los 33.000 que ingresaron en el último periodo, en diferentes empresas del Estado. No así los que se fueron de una administración de Fontecilla y empezaron a ocupar en forma directa diferentes cargos de gobierno en el Estado. No así todos los funcionarios en varios aspectos de esas características. Los únicos que son criticados o catalogados o señalados parece que fueron los que han sido o han ingresado en la administración nuestra. Nosotros decidimos que quienes no ganaron ese concurso, pero por lo tanto habían concursado y había hecho una lista de orden del 1 a todos los que se presentaron, la propia grupo de elección en el cual integraba ADEOMS, quienes no habían llegado a choferes de ómnibus pudieran ocupar otros lugares, teniendo en cuenta que se necesitaba para diferentes tareas, teniendo en cuenta también la adecuación, y algunos pasaran para inspectores de tránsito. Recuerda usted que en algunos momentos lo más difícil del gobierno fue los problemas de tránsito, y nos generaba, con una apuesta de un boleto a 6 pesos, de una empresa social, de una empresa de esas características, tener la garantía de que teníamos los choferes seleccionados, no directamente, sino que habían hecho concurso para poder suplantar o para poder trabajar en la empresa. Por lo tanto, allí ingresa otro número. Y después también, cuando nos preocupamos por los temas del tránsito, se hizo un concurso en el cual la última selección estuvo a cargo de la UNACEP, de Gerardo Barrios y de la propia Alejandra Forlán. Tiene que estar en los registros de los medios. Y después también en muchos casos de gestión humana se trabajó con el doctor Barreiro en la idoneidad de muchos que ingresaron en diferentes tareas, que eran preparados por funcionarios de mucha experiencia que hacían diferentes talleres. Por tanto, sí hubieron designaciones directas, pero también sí hubo los otros mecanismos, y no sé a qué se hace referencia cuando se genera ese escenario de que, como le decía, para un lado son esto, pero para el otro no son esto. Los que ingresan en otras partes no lo son. Yo creo que trabajadores todos, yo no miro a un país dividido, no miro a un Salto dividido, no creo ser mejor que nadie, pero peor que nadie, no creo en ese escenario de lo bueno y lo malo. Cuando hablamos de 1850 y tantos funcionarios, porque todos nos imaginamos que la Intendencia está centrada acá en calle Uruguay y Juan Carlos Gómez y lo que es Casa de Gobierno y algunos otros lugares que conocemos de la ciudad, pero la Intendencia, cuando hablamos de la Intendencia y de los funcionarios, es del departamento todo, o sea, 1859 funcionarios. ¿Está bien ese número o es demasiado o a veces es necesario otro tipo de o más funcionarios para cubrirlas? El ideal no existe. Digo, también uno va mirando la adecuación y los escalafones. Les decía, si yo tenía tanta gente para cumplir determinadas tareas y me encuentro acá el mes que entro, ya no son auxiliares de servicios, ya no tienen tema y son administrativos, hay veces que se sobrecargan algunos sectores o algunas áreas, o también si en un municipio tengo 30 personas y en otro tenía 1 o 2, claramente genera una mala distribución y hay que ir buscando lo ideal. Mire, yo lo que le puedo decir es que técnicamente quienes han estado trabajando en eso, la Intendencia de Salto está en la mitad de la tabla
con respecto a lo que es la relación funcionario-ciudadano y con respecto a lo que es su capacidad para tener funcionarios. Por lo tanto, no está entre las mejores, pero tampoco está entre las peores. Así que hay varias intendencias más, como han salido gráficas y estadísticas con respecto a los funcionarios, con información desde oficial, que marca claramente que es un número que es importante, pero que es un número que es necesario también. Digo, hoy hay que tener 120 sectores. Nosotros también hicimos una apuesta grande a un hogar transitorio de violencia doméstica, a una empresa de ómnibus que tenía 250.000 boletos y llegó a 1 millón, a escuelas especiales, a una casa de los deportes, a un refugio para esas 19 personas que dormían en la calle, a obras que después había que cuidar, las plazas de los periodistas, Muelle Negro. Digo, hay un montón de cosas destacamentos, digo, un montón de cosas policlínicas, apoyos puntuales, un montón de cosas que algunos lo ven como un error. Yo sigo diciendo que fue una gran apuesta porque en verdad Salto necesitaba una apuesta fuerte en lo social y le hicimos. Salto necesitaba una apuesta fuerte a posicionarse en el desarrollo y lo hicimos. Y Salto necesitaba obras y eso nadie la discute, la ven en todas las recorridas que hay. Se hacen baños públicos en la plaza, se necesita gente. Digo, se fue generando todo eso. También es real. Se va generando sin cobrarle un solo peso de más a usted. Y ni crearle una sola tasa, ni crearle un solo impuesto. Cuando hablamos de lo social, digo, hay dos temas que justamente la gente reconoce del pasado gobierno. Uno es el boleto, que lo mantuvo durante toda su gestión en 6 pesos, que incluso la apuesta fue más grande al decir que lo iba a bajar, que lo iba a tener a 5 pesos. Digo, eso, ¿qué le generó a la Intendencia? ¿Algún déficit? Y lo otro, para redondear en lo que es el aspecto social, digo, cuando ponen la zona azul, y en esa zona azul justamente el dinero de lo recaudado, o parte del dinero de lo recaudado, va a obras sociales. Más o menos una cifra de lo que se recaudó y lo que se destinó a las organizaciones sociales que se le brindó el dinero. Mire, le contesto y me parece muy buena la pregunta. Lo que genera es, y lo que nosotros decíamos es, primero, que son 2 medidas sociales. Entonces, en un departamento de frontera, en un departamento donde hay un montón de gente que gana menos y 10.000 pesos, en un montón de gente que necesita del ómnibus para trasladar a sus hijos. Nosotros apostamos a las garitas, a comprar ómnibus, Marco Polo, y pagarlos. Y después también a una apuesta social de un costo significativo con ómnibus de capacidades diferentes, un montón de escenarios. Y cuando nosotros lo decíamos en la campaña era para dejar claramente especificado eso. Si algunos decían que lo iban a mantener, más allá de que no lo mantenieron, nosotros teníamos pensado en mantenerlo. Allí lo que podemos ir claramente a la pregunta precisa es, si seguía saliendo 12 pesos, le hubieran entrado a la Intendencia casi 300 millones de pesos que nosotros decidimos dejarlos en la gente. Y que si en verdad hubieran ingresado esos 300 millones de pesos, el famoso déficit de 20 y algo millones de dólares en un país que tiene un déficit de 2.000 millones de dólares y que está en los números de la última rendición de cuentas, o en un país que tiene una empresa pública, la más grande del Uruguay, como ANCAP, que en un año tiene un déficit de 323 millones de dólares y usted paga la nafta más cara del mundo, o creo que solo lo supera Gran Bretaña o Israel, nosotros hicimos una apuesta grande de no ingresar esos 300 millones y dejarlo en la gente para el boliche de la esquina, para esto, Fue una apuesta social y no estoy arrepentido. La empresa tiene ómnibus para personas con capacidad diferente, tiene ómnibus nuevos, que aguantó todas las subas de combustible y trasladó durante 5 años a un montón de gente que le empezó a servir hasta ir a trabajar. Y lo del tarifado solidario también fue una idea claramente para poder colaborar con las fuerzas vivas. Cortar las colaboraciones es cortar las fuerzas vivas de Salto, que son los que lo han hecho grande. Yo llegué y me fui, otros llegarán y se irán. Esas quedan para siempre. Y por primera vez, organizaciones y fundaciones de ese tipo que tanto le han dado Salto recibieron donaciones no mensuales, donaciones de miles de dólares para poder cumplir las tareas que deja vacante el Estado, tanto a nivel nacional o a nivel departamental. Por lo tanto, también
las volvería a hacer a los mismos, más cuando yo le digo que sin ninguna duda ese déficit, cuando usted me preguntaba qué haría, es sumamente manejable, porque si el país puede vivir con un déficit de 2.000 millones, Salto queda en el Uruguay y no en la Argentina. Y en realidad también, si nosotros no pudimos lograr en 5 años que se nos autorizaran, como a casi todas las intendencias del país, poder pasar el periodo en un fideicomiso, hoy que es la herramienta para hasta hacer el Antel Arena y para todos esos temas, si lo hubiéramos podido lograr como lo logró este gobierno, que en 5 minutos los 30 le votaron 1.000 millones, nosotros también podríamos haber seguido volcando ese escenario y podríamos haber llegado a tener este tipo de cosas que no eran necesarios cortar por la gente, cortar por las colaboraciones, subiéndole a los más humildes, porque por ahora es lo que ha estado sucediendo, más allá de que yo también acepto y acepté con gentileza la posibilidad de conversar, pero todos saben que de público conocimiento que he intentado y seguiré intentando estirar todos los tiempos posibles para poder darle los tiempos que tiene que tener un gobierno y poder opinar, y porque también en verdad me parece que en muchos casos el poder yo salir a decir alguna que otra cosa más allá del dolor personal que me pueda generar a mí, a mi familia, a mis amigos, de cosas que realmente no son como las dicen, era lo importante para mí, pero no importante para Salto o para el mundo político o para el resto de las personas que no tengan afecto o tema conmigo, y lo viví personalmente y me parecía que era mucho más importante estar en ese contexto que estar en este escenario. Ahora, como gentilmente me invitan y acepto venir, está claro que es para contestar todas las preguntas que usted me quiere hacer, pero en ese escenario la decisión, la postura había sido claramente dejar los tiempos y que en muchos casos también mucha gente vaya sacando sus propias conclusiones sobre muchas cosas que pasaron. Justamente la prensa ha hecho gestiones mucho antes para tener la palabra del hoy senador, en aquel entonces intendente que dejaba la intendencia, y justamente por los tiempos se guardó silencio, nosotros lo respetamos, y justamente hoy se da la oportunidad de este mano a mano. Así es. De saber, por ejemplo, de lo que es también la parte periodística, de conocer las dos campanas. Digo, porque eso para nosotros, quienes trabajamos en los medios, es fundamental. O sea, siempre conocer las dos campanas. Porque digo, es lo que en definitiva le va a ilustrar a la gente lo que puede pasar, lo que podría haber llegado a pasar, o lo que cada uno tiene para brindarle al departamento. Y vamos a dejar de lado justamente el tema de la intendencia para hablar con el senador. Porque digo, el senador también es una parte importante, la figura del senador, y sobre todo para el departamento, un departamento que también todos sabemos que está todo concentrado en la capital y en los alrededores, y eso muchas veces a Salto como a la región toda del litoral lo perjudica. ¿Qué puede hacer un senador, o qué pueden hacer tanto los senadores como los diputados que hoy nos representan? Yo claramente coincido con usted. El Uruguay es un país de no gran dimensión, pero con dos realidades muy distintas. A mí me está tocando vivir en Montevideo de lunes a jueves, así que lo vivo casi permanentemente. Veo lo que es Montevideo y veo lo que es el interior. Y está claro que no veo siempre la hora que termine un poco la parte de trabajo para poder venir a mi Salto y a Salto y todo lo que significa. Pero así todo en lo que hablamos puntualmente políticamente, está claro que hay dos realidades distintas, y muchas cosas que en el norte están faltando, sí están en el sur. Ni hablar de los temas ya que siempre están en agenda, IMAE, infraestructura, rutas, en todos los rubros, ¿no? Pero puntualmente... el IMAE es un tema que estuvo tan cerca y parece que siempre ha estado tan lejos. Sí, pero puntualmente a la pregunta, estoy trabajando en una experiencia impresionante, estar entre los senadores de la República, en donde en verdad allí están los principales líderes de la política uruguaya, en el caso de la calle Pou, de Larrañaga, de Bordaberry, de Mujica, el compartir comisiones con muchos de ellos, el estar trabajando en diferentes sesiones en los grandes temas del Uruguay, como hemos estado tratando, en proyectos de ley, en varios temas de lo que han sido los últimos acontecimientos, y estar en esa decisión, estar votando el Fondes, el tema de lo que ha sido la investigadora, todo ese escenario que genera el Senado de la República, claramente una responsabilidad que genera mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación y mucho estudio, más teniendo en cuenta que yo no tengo experiencia parlamentaria y en realidad enfrente hay parlamentario de fuste.
Por lo tanto, me genera todo el tiempo un estudio constante sobre todos los temas de que se van a tratar. Después estoy integrando las comisiones de defensa, lo cual es una comisión realmente interesante, que seguramente también tenemos varias cosas pensadas desde allí para Salto y que hemos estado trabajando en coordinación con todos, casi todo por unanimidad, una comisión que integra Mujica, también la calle Pou, Javier García, que está el propio de León, propia Ayala, por lo tanto bastante gente también que puede mirar el norte y me parece importante. En la comisión de transporte, que es casi una comisión de exintendentes, y que en verdad me parece fundamental para todos los temas de infraestructura, puerto, aeropuerto, rutas y todos los temas del transporte. Es una comisión que aparte yo vengo trabajando fuertemente y con el propio integrante, como por ejemplo están Carámbula y Pintado, por lo tanto venía trabajando en el Congreso de Intendentes con Carámbula y con Pintado en el Ministerio varios de esos temas, por lo tanto somos parlamentarios y el próximo año Pintado va a ser el presidente y yo el vice de esa comisión de transporte, así que venimos trabajando intensamente en varios temas, y la de salud, que es realmente una comisión que es también allí pensar en varios temas que entran esto, que entran varias cosas, pero que hoy estamos fuertemente trabajando y que seguramente saldrán los próximos días de comisión al plenario, que es la derogación del artículo para pasar a la pirometría cero. Y nosotros hemos estado trabajando en conjunto con el senador García de intentar convencer al resto de los compañeros que sea pirometría cero y droga cero. Y allí ha llegado un informe del ministro de Salud en donde estaría bastante en línea y en coincidencia con nosotros. Por lo tanto, me parece que en cuestión de próximas sesiones de comisión estaríamos votando en comisión la derogación de ese artículo, estaríamos agregando eso de alcohol cero, droga cero para manejar. Hemos estado reunidos con toda la gente de UNACEP, hemos recibido especialistas en todos los temas de químicos, hemos trabajado fuertemente, seriamente, con mucha responsabilidad, y me parece que dentro de muy poco eso va a estar en el plenario y bueno, y en el Uruguay de ahí en más no se va a poder más manejar ni con el 03, diríamos, que hasta hoy está permitida. Digo, es uno de los temas justamente que preocupa, sobre todo por la cantidad de muertes a veces que se da, el tema del tránsito. Digo, y has tocado un tema de la droga que también es un flagelo, vamos a decirle, que se ha incorporado a la comunidad toda. Digo, pero que en definitiva, con últimamente dejando en libertad de acción con el tema de la marihuana, con que se votó la legalidad de la marihuana, digo, todo ese tema, hoy está también la discusión sobre eso, ¿se va a mantener? Yo creo que en varios temas la gente ha definido y ha decidido, y esto por ejemplo, hoy están surgiendo todos los temas de los casos que están pasando con menores. Me parece que volver algo que nosotros impulsamos y no salió, mirá, la gente decidió. Entonces, lo que podemos hacer es mirar para adelante o ver acciones. No, vieron que no, me parece que no es el camino. Lo que sí, en este caso, puntualmente nosotros hacíamos referencia para lo que es el manejo y el control del manejo. Que nosotros entendemos que así como la epirometría de 0,3 tiene que pasar a 0, que ni una gota, para poder manejar, también tiene que incluirse la droga, y eso fue lo que hemos estado impulsando en este caso. Después lo demás es lo que usted ha desarrollado con respecto a la legalidad y los aspectos que han manejado y la ley que dice el manejo de ese tema. En este caso puntualmente nosotros la queremos incluir y fuimos al tema para este caso específico que yo le transmitía. Bien, vamos a ir cerrando un poquito con lo que es, digo, hay tantos temas para hablar, tantas cosas para... Estoy a la orden. Sobre todo hay una cosa que también la gente a veces nos pregunta en la calle, ¿por qué es el tema del 0 kilo? Digo, hoy en una economía que viene complicada para el país todo y para la región. Digo, y Salto ha sido uno de los más castigados con el tema del 0 kilo, cuando mucha gente, sobre todo la del bolsito, la del ida y vuelta a Concordia, muchas veces hoy no puede abaratar lo que es el costo de vida de la gente. Yo creo que es una buena pregunta para el gobierno. Digo, nosotros hemos sido gobierno toda una vida. Estamos empezándonos en varios casos a poder plantearnos en varios temas, muchas veces diferentes. Pero cuando hablamos de gobierno, hablamos de gobierno, por ejemplo... Sí, yo creo que es para preguntar al gobierno ejecutivo, que es definitivamente que pueda tomar las medidas y después que de allí tiene el proceso de que se cumpla la ley. La ley hay que cumplirla.
Por lo tanto, en varios otros temas nosotros podemos pensar algunos que otros escenarios, que es lo que podemos desarrollar, y que en un momento desarrolló bien el gobierno, que de 28, que tenían 28 el combustible, lo trajo a 24. Nosotros tenemos que había que pasarlo a 30 o a más de 30. Y después crear políticas de frontera para que la producción acá, a los costos de UTE, a los costos de lo que son las diferentes empresas, empiece a poder tener una producción a menor costo para poder empezar a igualar y diferenciar. Una cosa es Canelones, que no tiene frontera, y otra cosa es Salto, que está con la Argentina abrazándolo, y con el Brasil a 100 kilómetros. Por lo tanto, hay que empezar a tomar definiciones y decisiones distintas para poder mover, producir y motivar y generar temas para el mercado del propio país, ¿no? Y va la pregunta, porque justamente hay fronteras y fronteras. Todos conocemos lo que es el Uruguay, que está rodeado, y hay fronteras y fronteras. O sea, Salto ha sido de los castigados en ese sentido, no otro tipo de frontera. Sí. Pero digo, vamos a dejarlo por ahí. Digo, sí, hay fronteras, hay fronteras que te perjudican, hay fronteras que te perjudican y fronteras que te benefician. Porque hoy, por ejemplo, en verdad, y yo voy toda la semana, hasta 2 veces por semana a Montevideo, y realmente, con franqueza, digo, muchas veces no sé si voy a volver, porque hacer casi 2.000 kilómetros por semana, y en una ruta con las características, con la intensidad de la ruta, y uno va a Buenos Aires y va en autovía los 500 kilómetros. Entonces, es más, hay varias apuestas que es mucho mejor Buenos Aires para lo turístico y para un ida y vuelta que el propio capital de tu propio país. Entonces hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por trabajar. Esto no tiene un día, son a largos plazos. Hay veces también que la Argentina esté tan cerca nos sirve para el turismo, y eso equilibra. Ahora estamos viviendo lo que es todo lo que está pasando en el Brasil, pero también muchas veces cuando Brasil rinde se hace sentir. Así que muchas veces es perjudicial y otras veces ha sido beneficioso en todo ese sentido. Si mañana las familias, por ejemplo, que van a quedar hoy sin trabajo en la Intendencia, van a golpear su puerta, ¿haría gestiones para que o puedan volver o buscarle alguna solución al tema? Sí, claro, sí, claro. Realmente yo me solidarizo con toda esa familia. Gente que ya está sin trabajo, la cantidad de gente que está en el seguro, uno va viviendo cada una de todas las realidades, y siempre están golpeando la puerta, o uno está recorriendo, yendo. En este caso puntual, creo que se podrían haber tomado otras medidas. En realidad, en la campaña electoral, muchos votaron también lo que transmitió que no serían tocados los funcionarios municipales. En algún momento, cuando nosotros decíamos que la única garantía de los funcionarios éramos nosotros, surge la contrapartida de decir que no se tocarían los funcionarios municipales, y terminamos dejando 249 para darle ingreso a lo que decían en su momento más de 60. Se había tomado ya una medida con las horas, y me parece que en verdad también 249 en un desarrollo de un método que todavía no quiero hablar porque no conozco, porque según lo que me informaron en la conferencia de prensa manifestó que no iban a transmitir el método que se eligió para seleccionar los 249. Así que seguramente cuando conozca quiénes son y el método que se tomó, estaré más preparado para darle esa respuesta. Hoy lo vemos más distendido, más con ganas del mano a mano. Digo, hemos conocido un Germán aquel que llegó a ser el intendente de Salto, haber empezado desde el bajo para llegar a ser el intendente. Digo, después los golpes de la vida. Mire, pero quiero cerrar esta pregunta justamente sobre todo lo que es el futuro, porque la política es unida y vuelta. Déjeme hacerle alguna precisión sobre su comentario. Digo, yo siempre he sido así. Hay veces que la vida no te sonríe. Yo en el 2013 pasé todo el año viendo cómo despedía a mi padre. En el 2014 tomo la aventura y el desafío, de la cual después no salió nada bien, de ser el candidato a vicepresidente de la República, y en el 2015 pierdo lo que más quería, que era seguir siendo el intendente de mi departamento. Entonces es difícil poder estar con ánimo o algo y no salir de ese ánimo de tristeza. Y después también uno va viendo a veces las reacciones en el tema, y así como muchas veces esperan de uno, el otro queda esperando lo demás, y empieza a haber muchas veces acciones o reacciones que realmente no salen del asombro. Y después también han sido, claramente, usted ha visto, una campaña negativa, dura, en donde, claro, mi madre, mi familia, yo vivo en Salto, te golpea la puerta de mi casa, yo salgo a atenderlo. Digo, mis amigos, la gente que me ha querido y afecto, ha sufrido mucho, ha tenido muchos daños colaterales, ha sido muy duro, a veces sin pensar lo que ha tocado. Por lo tanto, yo el ánimo y los temas de volver a empezar, he vuelto a empezar siempre en mi vida.
fui intendente, pero también trabajé y vendí jugo. Fui senador y soy senador de la República, pero también trabajé en televisión. Tuve trabajo como también pasaba en casa pensando dónde iba a trabajar. Pero todo el esfuerzo lo viví y lo traigo desde que nací, porque mi viejo entró en el año 54 de auxiliar de servicio en el Correo y terminó siendo el cargo más alto del Correo a nivel nacional, solamente superado por los cargos políticos. Y mi madre de maestra y de un comercio en 1 de Mayo, de un garagecito, nos dio a todos nosotros una oportunidad y tantos temas de vida. Por lo tanto, yo vengo de familia de esfuerzo, a mí me han enseñado ese camino, por lo tanto volver a empezar de cero o como de la manera que tenga que hacerlo, actuando correctamente, sabiendo de mis errores para trabajar sobre ellos y trabajando en lo que yo crea que haya que trabajar, para mí no hay ningún inconveniente volver a empezar. Y mirando hacia adelante, la apuesta es volver a ser vicepresidente o quizás algún otro cargo, seguir siendo senador o volver a ser intendente. La apuesta es intentar ser un gran senador de la República y poder cumplir y estar a la altura de los acontecimientos en estos años. Es un Senado difícil, es un Senado importante, es un Senado con muchos senadores importantes y yo estoy poniendo todo mi esfuerzo en la capacitación y estoy poniendo todo el esfuerzo en las leyes y estoy poniendo todo el esfuerzo en el interior y en el norte para poder trabajar para la gente de esta zona del país y estar en esos grandes lugares y en esos lugares importantes para poder hacer eso. Allí está toda mi energía, allí está todo mi esfuerzo. No he estado participando en actividades casi políticas partidarias más que concurrir a una asamblea todas las semanas en donde allí puedo escuchar y ver algunos que otros temas y después de estar recorriendo o conversando con todos aquellos amigos que tienen la gentileza de llamarme, de preguntarme o de querer ir a visitarme. También he estado más en casa estos 3 meses que en 12 años y por lo tanto, bueno, es otra etapa de la vida y estoy haciendo, pero no tengo un proyecto y una aspiración. Me parece que también esa carrera electoralista de los 5 años, el ni asumiste y ya estás pensando en cómo vas a ganar en el 2020, me parece que no le hace bien a la gente y yo no voy a entrar en esa carrera. Creo que todavía hay que consolidar un montón de cosas, creo que hay que seguir fortaleciendo lo que ha sido la posibilidad del departamento, pensar en él y en ese escenario intentar poner todas las energías como senador. Bueno, en lo personal y el de la prensa, el agradecimiento por haber accedido a esto, haber contestado cada una de las preguntas, cada una de las interrogantes, que muchas veces las sacamos desde la propia gente, la gente que son los salteños como nosotros, que andamos en la calle el día a día. Y el agradecimiento y desearle a usted, como senador, que saque los mayores provechos para el Salto que todos nosotros habitamos. Y después lo otro va a ser el tema de los 249 funcionarios, que ojalá los ilumine a aquellos que están en la política para que 249 familias no se queden sin trabajo. Coincido con usted, muchas gracias.